Buenos días, gracias a todos por la oportunidad. En la mañana de hoy voy a hablarles sobre parte de mi trabajo que se titula Clasificación del perfil del migrante venezolano en Colombia. Este trabajo inició como parte de mi investigación en la maestría de Estadística del Instituto de Estadística Aplicada y Computación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, pero forma parte de una prueba piloto que tiene como interés ampliarse para seguir construyendo perfiles y generar una comparación y ver la evolución del perfil del migrante venezolano en Colombia. En este sentido, debo comenzar diciendo, es una pena que no pueda mostrar las láminas, pero el tema migratorio no corresponde a un fenómeno actual, todo lo contrario, es un hecho que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Sin embargo, en la actualidad es un problema particular que forma parte de las agendas políticas tanto nacionales como internacionales de los países emisores y receptores por tres factores fundamentales. Primero, por las consecuencias que generan estos movimientos de personas. Hoy en día tenemos la mayor cantidad de migrantes en el mundo. Al respecto, la división de población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en informes previos reflejaba, por ejemplo, que para el año 2020 se estimaba que había en el mundo 281 millones de migrantes, lo que representaba cerca del 3.6% de la población mundial. Ya para el año pasado, esa cifra fue actualizada, había 304 millones de migrantes en el mundo. Fíjense que estimaciones previas decían que para el año 2050 el mundo tendría 250 millones de migrantes. 25 años antes ya sobrepasamos esa cifra a nivel global. Entonces, realmente lo masivo de estos movimientos es lo que hace que sea un problema de actualidad. ¿Okay? Entre el año 2000 y el 2020, las regiones que experimentaron un mayor aumento en su población migrante fue Asia Central y Meridional, seguida de América Latina y el Caribe, África Septentrional y Asia Occidental. Las principales motivaciones de estos movimientos obedecen a motivos a razones laborales, búsqueda de mejores oportunidades laborales y a reunificación familiar. Sin embargo, en el caso de América Latina y el Caribe, así como de África Septentrional y Asia Occidental, las razones humanitarias fueron la principal motivación de estos movimientos migratorios. Referente a los países receptores, estos informes de la UNDESA indican que para el año 2020 el 65% de los migrantes en el mundo viven en países de ingresos altos, 31% en países de ingresos medios y solo el 4% en países de ingresos bajos. Sin embargo, el 12% de los migrantes internacionales son desplazados que se ven obligados a abandonar sus países y que mayormente se ubican en países de ingresos medios y bajos. ¿Qué significa esto? Que mientras los países de ingresos altos se benefician del aporte que representan, del aporte y la fuerza laboral de la población migrante, los países de ingresos medios y bajos tienen que lidiar con las consecuencias de atender a poblaciones vulnerables en países que ya de por sí presentan varias crisis, ¿no? Y también parte de los países que han experimentado mayor movimiento o que han recibido mayor movimiento han sido Turquía, el Estado de Palestina, Jordania y Colombia. En el caso de Colombia, ellos recibieron, por ejemplo, para el año 2020, 1.8 millones, tenían para el año 2020 1.8 millones de migrantes procedentes de Venezuela. Esta estimación responde a una estimación macro. Por ejemplo, en este caso, la Agencia para los Refugiados, la ACNUR, estimaba que para septiembre del año 2020 cerca de 7.7 millones de ciudadanos procedentes de Venezuela habían emigrado. En este caso, el 84.41% se ubicó en países de América Latina, siendo los principales destinos Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En el caso de Colombia, que fue el país que recibió más o que ha recibido mayor número de migrantes procedentes de Venezuela, cerca de 3 millones estaban en este país para el año 2023. ¿Okay? Este registro obedece a que, en el caso de Colombia, por ser uno de los principales receptores de población migrante, el gobierno colombiano, a través de sus distintas agencias, así como de ONGs, ellos han hecho un gran esfuerzo por llevar un registro muy detallado de la población que ha recibido su país. ¿Cuál es el propósito? De caracterizarla y de comprender el comportamiento de esta población, ¿okay? Para darle una atención oportuna sin que eso vulnere los derechos
de sus ciudadanos. Entonces, en este sentido, puedo decir que se han realizado muchos estudios. De hecho, en el caso colombiano hay una abundancia de datos. La ausencia de datos no es el problema. El problema es la unificación de criterios y el tratar de establecer perfiles que integren todas estas variables, ¿ok? Porque muchas veces estos trabajos son descriptivos, pero no tienen una integración de las variables, ¿ok? Entonces, el propósito del trabajo justamente es clasificar y construir perfiles de migrantes venezolanos en Colombia. ¿Cuál ha sido la fuente de mis datos? Principalmente han venido del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE de Colombia, de la encuesta Pulso a la Migración, que ellos vienen realizando desde el año 2021. Este primer trabajo responde a esa primera encuesta del año 2021, pero ellos han venido realizando de forma periódica diversas rondas en las que han recabado datos sobre ello. ¿Por qué se utilizó una sola encuesta? Porque uno de los principales detalles que encontramos es que no todas las encuestas miden las mismas variables. Entonces, eso es uno de los criterios que hay que unificar para poder comparar la evolución de los perfiles. La población objeto de estudio fueron todos los ciudadanos procedentes de Venezuela mayores de 15 años. Y se dice así, procedentes de Venezuela, porque recopila tanto a los venezolanos como a los colombianos retornados. La muestra estuvo conformada por 4.000 hogares ubicados en 23 ciudades. La muestra se definió con el objetivo de garantizar una prevalencia del 10%. Esto quiere decir que se esperaba que al menos en el 10% de los hogares hubiese un habitante procedente de Venezuela. Gracias. Y con un margen de error del 1% y un nivel de confiabilidad del 95%. ¿Ok? Parte de la descripción de las variables implica lo siguiente. Esta encuesta estuvo conformada por 259 preguntas. ¿Cuál es el detalle en esta base de datos? Que muchas de las preguntas hacían referencia a un mismo aspecto. Por ejemplo, la pregunta M1 tenía 9 opciones. M1 piso 1 era ¿con quién vivía en Venezuela? ¿Sola o sola? Habían 2 opciones, sí o no. Pero la misma pregunta seguía, ¿con quién viven en Venezuela? ¿Padres? ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Entonces fíjense que una pregunta que hacía referencia a un mismo aspecto se repetía 9 veces. Por eso tienen 259 preguntas, de las cuales seleccionamos 98 y simplificamos en 38 preguntas. Por ejemplo, esta pregunta ¿con quién vivía Venezuela? Quedó como una sola pregunta con diversas opciones. Padres, o vivía solo, o vivía con los padres, con esposos e hijos, etc. Y se agruparon en 4 dimensiones, que eran la dimensión sociodemográfica, motivaciones y condiciones del viaje, la situación migratoria o legal y las condiciones de vida en Colombia. ¿Cuáles fueron las técnicas de análisis para procesar estos datos? La primera técnica fue descriptiva, como suele hacerse en la mayoría, o me atrevería a decir en casi todos los estudios estadísticos, para de alguna manera comprender primero el comportamiento de esta población y poder delimitar un poco mejor las variables. Esto nos permitió agrupar los datos porque esta técnica, la técnica de análisis multivariante que siguió, necesita que las categorías no tengan frecuencias tan bajas para poder clasificar adecuadamente a la población. Y la segunda técnica que aplicamos es la técnica de análisis de clase latente, una técnica de análisis multivariante especialmente útil para datos de tipo cualitativo. En este caso, casi todas las variables, exceptuando la edad, la cantidad de hijos y el número de personas con las que vivían, eran cualitativas. Estas 3 variables cuantitativas se agruparon y se convirtieron en variables cualitativas de tipo ordinal. Y esta técnica pues tiene un doble propósito. Es una técnica confirmatoria porque nos permite determinar si efectivamente hay heterogeneidad en la población, y es exploratoria porque nos permite justamente encontrar esos grupos y segmentar a esa población. Entonces, bueno, ella básicamente se basa en relaciones existentes entre las variables que efectivamente podemos medir, partiendo de la premisa de que esa relación es explicada por una variable latente que no podemos observar y que corresponde al grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella me va a determinar, dado que pertenece a un grupo en particular, cuál es la probabilidad de que presente determinadas características. ¿Ok? Nosotros hicimos este análisis en varias fases, o este análisis lo hice en varias fases. En la primera determiné las variables significativas para cada dimensión, para la dimensión sociodemográfica, la dimensión motivaciones y condiciones del viaje, la dimensión situación migratoria y finalmente la de condiciones de vida, con la finalidad de extraer las variables que fueran más importantes para clasificar
a los migrantes y luego construí un modelo general. Este modelo general se construyó a partir de 10 variables, ¿okay? Tomadas de cada una de estas dimensiones. Bueno, en cuanto a la elección del modelo, bueno, la elección del modelo obedece a dos criterios que se llaman el criterio de información arcaica, AISA, y el criterio de información bayesiana, BIC. Se determina que se elige aquel modelo o el número de clases que tengan los menores índices para los menores valores para ambos índices, para ambas medidas. En este caso se consideró que un modelo de 5 clases o de 5 grupos eran suficientes. Okay, los grupos se conformaban a partir de 4 variables, que era la variable estado civil, la variable procedencia, si era venezolano o colombiano retornado, la variable situación situación legal, si era regular o irregular, y finalmente la variable edad. Fueron las variables que resultaron ser significativas para agrupar estos modelos y para clasificarlos. El primer grupo era el de las familias venezolanas en situación no regular. El segundo grupo eran los venezolanos jóvenes solteros en situación no regular. El tercer grupo eran los retornados colombianos mayores, por ser retornados tenían situación legal. El cuarto grupo eran los jóvenes retornados de origen colombiano, también en situación regular. Y finalmente las familias venezolanas en situación regular. El mayor grupo era el primero, el de las familias venezolanas en situación no regular. Estas familias estaban conformadas principalmente por mujeres, en cerca del 60%, con edades entre los 20 y los 39 años, estaban casadas, la mayoría con hijos. Uno de los factores importantes para trasladarse a Colombia, ciertamente la migración ha estado motivada por situaciones económicas, pero en el caso de este grupo en particular, el hecho de que ellos tuvieran familiares venezolanos en este país fue una razón por la cual eligieron Colombia como destino. ¿Okay? No se encontraban en el registro único de migrantes venezolanos que en ese momento había implementado Colombia. La razón era porque no se encontraban en ese país en ese momento o porque no lo sabían. Y bueno, entre las principales dificultades que enfrentaron para conseguir trabajo justamente era la ausencia de papeles, es decir, el estado legal, la situación regular afectaba el poder conseguir un trabajo para este grupo en particular, que no ocurría lo mismo con los grupos, por ejemplo, de los regulares o los jóvenes. Y finalmente, bueno, cerca de la mitad de este grupo pues no enviaba remesas a Venezuela. ¿Okay? De hecho, el único grupo que realmente enviaba con un mayor porcentaje de remesas a Venezuela era el de las familias que tenían una situación regular y que posiblemente accedían a un mejor trabajo, ¿no? Bueno, para resumir un poco acá la información, los resultados de los que se llevó en esta primera fase, bueno, nos dicen que la migración de Venezuela hacia Colombia está conformada principalmente por venezolanos jóvenes, por edades entre los 20 y los 39 años, casados con hijos, que vivían con sus familias en Venezuela y cuyo grado académico era el de bachiller, el principal. Este proceso se caracteriza por ser económico, es decir, la gente se trasladó a Colombia por razones económicas. Familiar, se trasladaba a la familia, no solo una persona, sino se iba a la esposa, los hijos, etcétera, indefinido y de carácter irregular, al menos para ese momento. Recordemos que Colombia ha hecho un esfuerzo importante por regularizar la migración venezolana. La mayor parte de estos encuestados manifestaron tener en contactos en Colombia, siendo una variable significativa e importante para elegir este país como destino. Y las variables que tuvieron más pesos a nivel sociodemográfico fueron la variable sexo, el grupo etario, el estado civil y la existencia o no de hijos. De hecho, cuando se analizó esta primera dimensión sociodemográfica, los grupos que se clasificaron fueron entre las madres solteras, los solteros jóvenes que no tenían hijos, y las familias, o las parejas o las familias. En cuanto a la dimensión de por qué, de las condiciones del viaje o de las motivaciones, bueno, los grupos fueron simplemente los que tenían familia y los que no tenían conocidos o familiares ahí, que representaban el 20%. Y bueno, en cuanto a la dimensión condiciones de vida, pues esta dimensión realmente no arrojó resultados contundentes. Sin embargo, se ve que existe una pequeña relación, aunque no pudimos corroborar si era significativo o no, entre el estatus legal y el acceso a servicios de salud, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, otro de los factores importantes acá es que las familias, los grupos conformados por familias, que era el 1,
el 3 y el 5 manifestaron tener mayores dificultades para conseguir trabajo en comparación con los grupos conformados por jóvenes, tanto los jóvenes venezolanos como los jóvenes retornados. Esto obedece en parte, o es explicado por la literatura, al tipo de trabajo que se hace, pero que no fue una variable considerada en esta primera encuesta, que es el tipo de trabajo, si es formal o informal. Eso no está determinado. Lo más posible, o existe la posibilidad de que los jóvenes se integren al sector informal y por eso pues tienen menos dificultades para acceder o para comenzar a trabajar una vez llegan a Colombia. Okay, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Bueno, lo primero es parte de lo que se está haciendo, depurando la base de datos de las siguientes encuestas que realizó el DANE, con la finalidad de replicar este trabajo, ver la evolución de este perfil y hacer y comparar los resultados, aplicar a modelos de análisis de clase latente multigrupo, tomando factores de agrupamiento como el sexo y la edad, simplificar las preguntas. Creo que el hecho de que las preguntas estén tan desagregadas hace que sea difícil analizarlo. Podemos tener una sola pregunta con varias opciones y abordar aspectos importantes como el tipo de sector en el que labora, si el formal o el informal. En cuanto ya a temas de políticas públicas, bueno, una variable importante es que la mayor parte de los migrantes se informan es a través de las redes sociales. El uso de redes sociales para mantenerlos informados creo que es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta. También se sugiere que desde el Instituto Nacional de Estadística se monitoree la salida de los venezolanos hacia otros países, ejecutar planes de integración que favorezcan el acceso a la salud y mejores trabajos, especialmente en hogares con hijos, que son los más vulnerables. Y bueno, finalmente, aunque esto puede sonar redundante, pero mejorar las condiciones de vida en Venezuela son imperiosas para detener este proceso migratorio. Entonces, bueno, esto es parte de los resultados iniciales. Como dije, pues la idea es replicar esto y poder ver la evolución de estos perfiles en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.